Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Díganme un amén cuando ya lo tengan todos. Mientras buscamos, hermanos, un saludo para nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga también, hermanos. Y acordemos de tener nuestras Biblias para leer juntamente la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Esperemos para que todos los tengamos, para leerlos juntamente. Esperemos un poco, hermanos. Dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pueden tomar su asiento, hermanos. El día de hoy titulé este mensaje El fruto del Espíritu. Yo sé que muchos de nosotros, igual que mí, igual que cada uno que nos ve a través de las redes sociales, igual que uno de los que están aquí, ¿verdad? Todos tenemos debilidades, hermanos. Todos tenemos luchas, pruebas, dificultades que van a venir a nuestras vidas. Cosas que nos van a querer tumbar del camino. Cosas que nos van a querer desviar del camino. Cosas que a lo mejor no hemos dejado ir, hermanos. Yo no sé su debilidad, hermanos. Yo no sé qué es lo que lo ha prevenido seguir adelante. Yo solamente conozco las mías, hermanos. Y muchas de las veces no hemos querido dejar esas cosas. A lo mejor a veces somos impacientes. A lo mejor a veces nos ha ganado la angustia, la frustración, enojo, la ira. Pero ya no podemos hacer así. Ya no podemos estar así. Vamos a volver a leer lo que dice aquí en Gálatas. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Versículo 23. Entonces tenemos que hacer lo que podamos, hermanos, para arreglar las situaciones de nuestras vidas. Conocer nuestras debilidades y pedirle a Dios que nos ayude para ya no ser así. Porque está en cada uno de nosotros. Quizás unos pueden decir, pues yo no me enojo, yo no soy impaciente, yo no soy así. Pero hay otras cosas, otras debilidades que vamos a tener. Y es lo que está en cada uno de nosotros. Nosotros sabemos en cuál área estamos fallando. Nosotros sabemos en cuál aspecto de nuestra vida espiritual no hemos llegado a ese nivel. Y por eso va a haber momentos que Dios nos va a probar para quitar eso de nuestras vidas. Pero está en la decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Si de verdad queremos cambiar, vamos a leer lo que habla aquí en Gálatas. Vamos a leer desde el versículo 16 al 25 para entender un poco más. Dice en el nombre de Jesús, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se imponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 18. Pero si os guiados por el Espíritu no estás bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también
por el Espíritu. Es que no si queremos, hermanos, es que debemos. No es que, en estas cosas sí voy a estar en el Espíritu y en otras cosas no. Tenemos que procurar a cambiar, hermanos. Saber nuestras debilidades y querer cambiarlas, hermanos. Si antes nos enojábamos, procurar a ya no enojarnos. No es que mañana se va a levantar y ya no se va a enojar, no, hermanos. Sino hacer el esfuerzo a ya no enojarse. A de verdad tener esa paciencia. ¿Por qué, hermanos? Cuando empieza uno empieza a buscar lo terrenal, cuando se empieza a desconectar del Espíritu. La desconexión del Espíritu lleva a fallar o a pecar, hermanos. Y eso le tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a ver unos ejemplos de personas que por tener esa desconexión llevó a una gravedad. Usted no sabe, hermanos, la decisión que usted va a tomar, qué consecuencias va a llevar, hermanos. Qué gravedad va a llevar. Nosotros leemos las historias que Dios nos ha puesto en este libro y miramos las gravedades que llevó, pero nuestra vida no está escrita así, hermanos. Usted no sabe que la decisión que usted tome hoy, ¿a qué va a llevar, hermanos? Tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida porque no sabemos en qué rumbo va a cambiar, hermanos. En qué momento va a dar una gira a otro lado. Muchos pensamos que estamos en el camino y no sabemos que ya no estamos en el camino. Sansón pensaba que todavía estaba en el camino, que todavía el poder de Dios estaba en él. Pero ¿qué dice la Biblia? No se había dado cuenta que el Espíritu ya no estaba en él. No sabemos cuándo nuestra vida va a dar un giro. No sabemos cuándo nuestra vida va a cambiar. Por eso tenemos que procurar hacer las mejores decisiones. No significa que no vas a fallar, hermanos. No significa que no vas a cometer errores, sino minimizar los errores, minimizar los pecados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Estar conectados al Espíritu. Vamos a ver nuestro ejemplo, nuestro primer ejemplo. Vamos a ir a Génesis, al primer libro, y vamos a ir al capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Una historia muy conocida, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Dice en el nombre de Jesús: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, de que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 6 dice que ella miró lo agradable que es. Miró, deseaba esa sabiduría, deseaba cambiar quizás la sabiduría de Dios por lo terrenal. ¿Cuántas veces empezamos a buscar lo terrenal, hermanos? ¿Cuántas veces empezamos a buscar la sabiduría terrenal y dejamos lo espiritual? Pensamos que, esto pasó de repente. No, es que va pasando poco a poco. Esto empieza de poco a poco, hermanos. Una gravedad, una enfermedad en nuestra vida no empieza de algo grande, empieza de algo poquito, hermanos. Ya si nosotros no nos cuidamos, eso lleva a una gravedad. Igual a lo espiritual, hermanos. Pensamos que no es grave. Las decisiones que vamos tomando a lo mejor no se miran tan mal, pero eso va llevando a más y más y más. En este caso, yo no sé cómo era el aspecto de Eva, ¿verdad? Cómo era su conexión con Dios o cómo ella estaba en ese momento. Pero si de verdad estuviera conectado en ese momento, le hubiera entrado la sabiduría, ella hubiera huido. Pocos los que son como José, ¿verdad? Que huyen del pecado. Pocos. A veces nos enfrentamos, nos enganchamos, y ese es el problema, hermanos. Que enganchamos. El enemigo no quiere engancharte, quiere ver si tomas
Yo nunca he ido a pescar, ¿verdad? Pero ¿qué tan pequeño es la aguja que usan para enganchar al pescado? Tan pequeño, y eso es lo que lo amarra y ahí queda atorado. El enemigo está igual, hermano. Es un enganche tan pequeño que usa para enganchar a los cristianos, para que caigan poco a poco, hermanos. Es paciente, hermanos. Busca. Él está buscando tus debilidades, buscando cómo hacerte caer por tus debilidades. Uno se cuida de muchas cosas. Oh, ya no tomo, ya no hago esto. Pero quizás eso no son tus debilidades. Estamos hablando de algo grave. Una vez es cierta forma y no se ha cuidado de ese aspecto. Y es lo que el enemigo va a hacer y hacer y hacer. Para hacerte caer, hermanos. Y tenemos que cuidarnos. ¿Cómo? Estando conectados a Dios. En este momento, a lo mejor Eva no pensó la gravedad que iba a llevar su decisión. También Adán. Pero miramos, ya estando aquí en este mundo, sabemos la gravedad que pasó. Usted no sabe lo que va a pasar mañana, hermanos. Usted no sabe la decisión que usted va a tomar, qué gravedad va a tomar. Miramos en muchos ejemplos de la Biblia cómo hombres de hogar tomaron una decisión y afectó a una generación entera. Ya no podemos pensar que somos individuales, y más si eres cabeza de hogar, ya no puedes empezar en lo individual. Porque ya no más eres tú, sino también tu familia, los que están alrededor de ti, los que te rodean. ¿Qué decisión estás tomando que está afectando alrededor? Hogares que están tumbados por el enemigo porque las cabezas del hogar no están bien. Tenemos que tener cuidado, igual nosotros. Cuidémonos, hermanos, porque no sabemos qué va a pasar. Vamos a ver otro ejemplo. La impaciencia, hermanos. La impaciencia y el enojo. No es para que miremos alrededor quién es impaciente, quién es no, sino qué lleva la impaciencia. Muchas veces la impaciencia lleva a muchas cosas. Lleva a tomar malas decisiones. Lleva a hacer errores. Dice que el espíritu es paciencia. Pero hay un momento, una persona que recordamos fue impaciente en lo que Dios le había prometido. Esta persona era Sara. Dios le había dicho a Abraham y a Sara que iban a tener el hijo prometido. Pero obviamente van pasando los años y Sara no ve esa promesa, no ve que Dios está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Llega la desesperación a su corazón y hace que Abraham esté con su sierva Agar y nace Ismael. Algo que no estaba en el plan de Dios. ¿Por qué? Por la desesperación de Sara. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado, hermanos, tomando decisiones incorrectas que nos han llevado a consecuencias? Pero que no hemos esperado a Dios. En este momento, lo único que tenía que hacer es esperar, pero le llegó la desesperación. ¿A quién más? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, ¿qué dice la Biblia? Se lo voy a leer, no lo busque, hermanos. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Llegó la desesperación tanto al pueblo de Israel que le dijeron a Aarón: haznos dioses. ¿Verdad? Conocemos la historia, le hacen el becerro de oro. Y eso lleva a Israel a pecar. No dejemos que la impaciencia nos gane, hermanos. No dejemos que la impaciencia nos gane, porque no nomás lleva a eso, sino también a veces hasta el enojo, hermanos. Yo creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad?, que es impaciente y hasta se enoja, ¿verdad? Nos pide un favor, nos pide que hagamos algo, ¿verdad? Y pues una vez desafortunadamente piensa que tiene todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Y no lo hace con esa velocidad que la otra persona quiere. Y hasta se enoja a la otra persona y dice: ¿sabes qué? Olvídate, yo lo hago. Y llegó de la impaciencia a la frustración, que ve hasta a veces hasta el enojo. Pero todo procura de la impaciencia, hermanos. Hay personas que sí se enojan nomás por enojarse, pero muchas veces lleva de eso, de la impaciencia, de eso tan pequeño, lleva a mucho, hermanos. Uno nunca sabe qué rumbo de tu historia va a cambiar, hermano, en un momento de impaciencia. Vamos a ver a un ejemplo, hermanos. Vamos a ir a Números, a su lado derecho. Números capítulo 20, versículo 9. Números es el cuarto libro de la Biblia.
Números capítulo 20, versículo 9 al 12. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Esperemos un poco. Dice en el nombre de Jesús, Números capítulo 20, versículo 9 al 12. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir aguas de esta peña. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El pueblo de Israel le pide agua, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés, dice, ábrele a la peña. Dice, ábrele a la peña y van a salir aguas. Pero yo creo que era una mixtura entre frustración o enojo, o ya se le había acabado la paciencia a Moisés. Yo creo que él se molestó con este aspecto y golpea a la peña. ¿Qué llevó a esto? Que ya no entrara a la tierra prometida. Todo este esfuerzo que hizo Moisés en estar todos estos años con el pueblo para quedar fuera de la tierra prometida. Tan cercas, pero tan lejos. Muchas veces no sabemos qué decisiones van a llevar a qué, hermanos. Muchas veces no sabemos que la decisión que tú estás tomando hoy en este día te va a dejar corto de llegar a la tierra prometida. Muchas veces no sabemos que lo que tú quieres hacer te va a dejar corto de llegar a la bendición que has querido recibir. Por eso tenemos que procurar estar conectados a Dios. No es que se va a hacer ya todo más fácil, sino Dios nos va a dar la solución a los problemas. Quizás a lo mejor se nos va a sentir hasta más difícil, pero sabemos que hay una solución. Es diferente cuando no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que con Dios, aunque sea, va a haber una salida. ¿Cómo vamos a llegar a esa salida? No sabemos, pero sabemos que va a haber una salida. Peor es cuando vamos ciegamente a las cosas y no sabemos qué va a pasar en el futuro, hermanos. Moisés no pensó que esto lo iba a dejar fuera de la tierra prometida. Igual nosotros no pensamos así. Pero ¿qué decisión te va a marcar en tu vida? ¿Qué decisión está cambiando la gira de tu historia? Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos cada momento, hermanos. A buscar más de Dios, a estar conectados a Dios. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante? Porque no sabemos cuando algo está bien o algo está mal. Miramos la historia de Josué, ¿verdad? Josué, Dios, después de que Moisés ya no iba a entrar a la tierra prometida, Dios establece a Josué como el nuevo líder, el que va a guiar a Israel, el que va a pelear la batalla. Y miramos una historia muy impresionante en Josué. Miramos que va a derrotar a una ciudad fortificada que se llama Jericó. Entonces Dios le dice cómo le va a hacer. Yo creo que pues el ánimo y esa victoria causó que Josué ya no pidiera dirección a lo que iba a pasar después, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. A 2 libros a su lado derecho, vamos a ir a Josué, capítulo 7, versículo 1 al 5. Josué, capítulo 7, del 1 al 5. En el encabezado dice el pecado de Acán. El pueblo había cometido un pecado, obviamente Josué no sabía, y esto lleva a una derrota, pues, que no debería haber pasado. Josué capítulo 7, versículo 1 al 5 dice en el nombre de Jesús: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Agai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Versículo 3. Y volviendo Josué le dijeron:
no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. Y no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de ahí. Versículo 5. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serabim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasa, hermanos? Si Josué hubiera pedido sabiduría como lo hizo con Jericó, yo me imagino que Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué, Josué? Ni te muevas. Primero, porque hay un pecado entre el pueblo. Pero como Josué no hizo eso, hermanos, como Josué se dejó desviar por la gente que lo rodeaba, Israel es derrotado. Acababan de derrotar a Jericó, ahora son derrotados por un pueblo pequeño. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones, queremos hacer cosas y no sabemos que las cosas no están bien. Quizás dentro de nuestras familias, quizás con la gente que nos rodea, algo está mal. Pero como nosotros pensamos que vamos a hacer lo que nosotros queremos, no pedimos dirección a Dios, a veces no nos salen bien las cosas. Porque yo creo que muchos de nosotros de vez en cuando pasa que ya tenemos planeados los días. Mañana voy a hacer esto, mañana lo otro, y así vamos. Pero no decimos qué es lo que Dios quiere que haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga mañana? Ya tenemos toda la semana planeada, mañana voy a ir a trabajar, a la escuela, a hacer todo esto. Pero ¿dónde cabe Dios en todos esos planes? ¿Qué pasa si Dios no quiere? ¿Qué pasa si ya mañana no levantamos? Pero nosotros ya estamos planeando, ya estamos dispuestos a hacer lo que ya vamos a hacer. Muchas veces no pedimos dirección a Dios, hermanos. Muchas veces no estamos pidiendo dirección a Dios qué debemos hacer. Solamente nos levantamos y nos vamos. No sabemos. Estamos como Josué. Tenemos una victoria tan hermosa como la de Jericó, pero en las batallas pequeñas estamos batallando, hermanos. ¿Por qué? Porque no pedimos dirección. Pedimos dirección en lo más grande, pero en lo más pequeño no pensamos que es necesario. No estamos dejando que Dios guíe en todo aspecto de nuestra vida, solo en lo más grande. Y eso tenemos que tener cuidado. A lo mejor José nunca pensó que estaba algo mal, pero no iba a saber si no estaba conectado a Dios. Igual nosotros no sabemos cómo estamos si no nos conectamos a Dios. Pensamos que todo está bien sin saber que algo está mal en nuestras vidas. Solamente conectándonos a Dios cada día, orando, leyendo, haciendo lo que Dios nos pide, practicando lo que Dios nos ha establecido en su libro sagrado, vamos a ver lo que estamos mal, porque vamos a reconocer que estamos mal. Pero si no leemos, no oramos, hermanos, ¿cómo vamos a ver, hermanos? Imagínate, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo por el pueblo. Antes de entrar había espejos. ¿Cuál era el aspecto de esos espejos? Si saber si tenía una mancha. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si había una mancha en sus vestiduras, porque iba a morir. Hoy en este día, hermanos, la Biblia es ese espejo que nosotros miramos si estamos bien delante de Dios, si nuestras vestiduras están blancas o si están manchadas, y cómo lo podemos limpiar, hermanos. Pero si no nos estamos mirando en ese espejo, ¿cómo vamos a ver si estamos bien o mal? Uno no se levanta, no se mira en el espejo y se va a trabajar, no. Lo primero que hacen, van al baño, se miran en el espejo, miran si tienen algo mal y lo arreglan. Igual es la palabra, hermanos. La palabra es ese espejo para ver cómo estamos delante de Dios, pero también cómo arreglarlo. Usted si ve una mancha, no lo deja ahí, ¿verdad? Lo arregla. Igual es lo mismo con las palabras. No podemos ver una mancha y no querer arreglarlo. Pero mucha gente así está viviendo, hermanos. Ve una mancha en su vida espiritual y no lo quiere arreglar porque piensan que así son. Dicen, oh, es que yo me enojo, así soy. No, es que no eres así, hermano. Es que te has creído ser así. Porque no hemos querido arreglar esa situación. ¿Cuántos de nosotros estamos fallando espiritualmente por algo tan pequeño que no lo queremos arreglar? Porque pensamos que así somos. Y no es así, hermanos. Nuestros hermanos nos han hablado tan fuerte en los últimos meses que ya no podemos evitar esto, hermanos. Dios nos ha hablado que no podemos vivir una cosa aquí y una cosa allá.
Ya nos han hablado muchas veces, hermanos. Ya no podemos estar manchados, entrando aquí manchados, hermanos. Tenemos que limpiarnos. ¿Pero cómo? Siguiendo su palabra, hermanos. Si sigues su palabra, no puedes estar manchado. Es imposible. Y esto es de cada día. Nuestro pastor nos dice cada vez, esto es de cada día. Cuando el pueblo iba a entrar, dijo, ustedes van a recitar estas palabras. ¿Cuándo? Cada día y cada noche. No es que si queremos, es que es necesario para nuestras vidas. Vamos a ver unos ejemplos más. Vamos a ir a su lado derecho a 2 de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Segundo de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4, dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rab. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Ahora muchos conocemos la historia de David y Betsabé. Conocemos qué va a pasar después, qué lleva esta decisión de David, ¿verdad? Pero para mí, el pecado de David no empieza en ese momento. Para mí empieza en el versículo 1. En el versículo 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahí empezó el pecado de David. Ahí empezó, en lo más pequeño, en el detalle más pequeño. David tenía que haber salido a la batalla. No es que se querían, era el rey. Era el tiempo que se tenía que ir a batalla. Pero ¿qué dice? Él se quedó en Jerusalén. En ese momento tan pequeño, lleva a una secuencia que muchos ya conocemos. Y ese es el enfoque, hermanos. David, a pesar de que no fue, tuvo su advertencia. En el versículo 3 le dicen quién era esa mujer, mas sin embargo David no le importó. Pero si hubiera estado conectado a Dios, porque quiero pensar que no estaba conectado a Dios en ese momento, hubiera sido más sabio en sus decisiones y hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues es mujer prohibida. Mas sin embargo, David no pensó así. Y esa decisión llevó a que la espada del Señor nunca se apartara de la casa de David. Muchos tuvieron que sufrir por una decisión que tomó David. Pero empezó no con Betsabé, sino en este momento. Que cuando Dios lo mandó, no fue. Cuando él tenía que salir a pelear, no lo hizo. De lo más pequeño empieza el pecado, hermanos. De lo más pequeño empieza a fallar nuestra vida espiritual. Si nosotros no cuidamos ese aspecto, hermanos, vamos a caer de una manera a otra. Si no identificamos cuál es el problema en nuestra vida, vamos a caer. Porque eso se va a hacer más grande y más grande. De este tan pequeño que pasó en David, se volvió a un pecado de adulterio, a un pecado de homicidio y hasta más adelante. Pero de ese aspecto. Vamos a ver otro pecado de David. Primera de Crónicas, a su lado derecho, pasando primera y segunda de Reyes. Está Primera de Crónicas. Y vamos a ver otro pecado de David que también es grave, no como este, pero es un pecado grave que hace David. Primera de Crónicas 21, del 1 al 4.
¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice en el nombre de Jesús. Pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciera censo de Israel. Versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, y infórmame sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Versículo 3. Y le dijo Joab: añade Jehová a su pueblo 100 veces más, rey y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será pecado para pecado a Israel? Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dio la cuenta del número del pueblo a David. Lo que me llama la atención, ¿verdad? Satanás se levanta, o un adversario se levanta contra David. Y David quiere hacer este censo. Y llega otra vez la advertencia a David. Dices: ¿para qué vas a hacer esto? Esto va a ser contado como pecado. Mas sin embargo David otra vez, no pensando, no teniendo esa sabiduría, para decir: ¿sabes qué? Tienes razón, ¿para qué voy a hacer eso? Vuelve a hacer lo que él quiere y lleva un pecado, hermanos. Si usted lo lee triste, ¿verdad? Él reconoce que está mal. Entonces Dios le dice que le va a dar 3 opciones. Y pues las 3 son malas, pero a lo que quiero llegar es que empieza de esa decisión que toma David. Por no estar conectado a Dios en ese momento, toma una decisión que no nomás es afectado él, sino la gente que está alrededor. Finalmente le escoge la tercera opción, que es 3 días de destrucción, y mueren como 70,000 personas. Y el Señor ya está como para destruirlos y se arrepiente. Pero todo este sufrimiento viene de una decisión de David. David no era cualquier persona, era el rey. Él tenía que ser más sabio. Tenía que ser sabio en las decisiones que estaba tomando. Igual, como cabeza de hogar, tienes que ser más sabio en las decisiones que vamos a tomar. Porque ya no nomás somos afectados nosotros, sino a la gente que está rodeada de nosotros. Esto empieza de lo más pequeño. Vamos a ver un ejemplo más, hermanos. A su lado izquierdo vamos a ir a Primera de Reyes, versículo 11, del 1 al 4, una persona que nosotros los jóvenes estamos estudiando, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. La historia de Salomón, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4, dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y estas, pues se juntó Salomón con Amor. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre. Igual a David, para mí el pecado de Salomón no empieza ahí. Si usted lee un poquito anterior de la vida de Salomón, su pecado empieza cuando él empieza a quebrantar todas las leyes que Dios había establecido para el rey. Algo, pues una tragedia, ¿verdad? En Números se va a encontrar las leyes del Nazareo. Y Sansón quebra todas las leyes del Nazareo. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 19, se encuentran las leyes para el rey, lo que no debería ser el rey. Y Salomón las quebra todas. El pecado de Salomón no empieza aquí, empieza desde el momento que empieza a buscar lo terrenal. Sí, a lo mejor era sabio, pero empezó a buscar lo terrenal. Esto poco a poco lo llevó a este pecado. Lo que Salomón hizo no era cualquier cosa, hermanos. Él era rey. Él estableció lugares de adoración para dioses ajenos. Esto era una gravedad, hermanos, porque esto cambió el rumbo de la historia de Israel y Judá.
Ya los reyes que procedieron después de Israel y Judá, muchos eran malos. De los 20 reyes que estaban en Judá, bueno, 19 reyes y una reina, solamente, dice la Biblia, que 8 eran rectos delante de Dios. Solamente 8. De 20 generaciones de reyes, solamente 8. Hasta rey Joasías, ¿verdad? Yo creo que era el mejor, que eran casi como 400 años después de Salomón. Dice que se encontró el libro de la ley, ¿verdad? Si usted lee Deuteronomios, bueno, vamos a leerlo para que vea lo que dice. Qué importante era el libro de la ley, que era algo necesario. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 19. ¿Qué es lo que el rey tenía que seguir, verdad? Y cómo, si usted ve la historia de Salomón, ve cómo él va quebrantando cada una de sus reglas. Y no tenía necesidad, ¿verdad? Si usted lee la historia de Salomón, pues no había necesidad, porque pues Dios le había dado paz. Él era uno de los pocos reyes que de verdad no tenía batallas, no tenía guerra, no tenía nada. Él vivía en paz. Y se me hace más difícil entender cómo comete todos los errores si no había necesidad de hacerlo. Versículo 14 de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. ¿Lo tenemos todos? Dice el nombre de Jesús: cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Pero él no montará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro, amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y la tendrá consigo, y la leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. No era que se quería los reyes, era necesario. ¿Cómo iban a ser buenos reyes? Estando con la palabra, estando con esta ley. Salomón, pues, empezó a buscar caballos, ¿verdad?, de Egipto. El oro lo aumentó. Dice la palabra del Señor que el oro era tan grande en Jerusalén que la plata era algo común. De tanto oro que había. Dice que la plata se volvió común en Jerusalén. Era como cualquier otra cosa. De tanto oro que había, que tenía Salomón. Todo empieza con algo pequeño, hermanos. Todo empieza. Si no nos cuidamos, si no nos procuramos a cuidar, a buscar en qué área estamos fallando, vamos a caer en eso. Le voy a contar una historia y con esto vamos a finalizar. Hace como unos 9 meses me empezó a doler la rodilla. Y ya ves, cuando te empieza a doler la rodilla puede ser un fin de cosas, ¿verdad? Que no me da la rodilla, son los músculos, son los huesos, son los tendones, son muchas cosas. Y uno se empieza a preocupar, ¿verdad? Y yo, pues, yo le hablé a mi doctora y le decía, ¿sabes qué? Pues me duele esto. Y ya ves que te dice, no, pues toma ibuprofeno, pone hielo, lo más básico, ¿verdad? Y entonces, pues yo intentaba todo lo que me decían, ¿verdad? Yo le decía, no, es que no me ha funcionado. Entonces volví a hablar otra vez, me dijo, ¿sabes qué? Yo hacía ejercicio de pierna y me dice, oh, es que no supiste estirarte bien, no calentaste bien, y entonces te vamos a mandar a fisioterapia. Ah, ok, pues. Ya fui yo a fisioterapia, me enseñaron todos esos ejercicios, todo lo que tenía que hacer, y aún así, hermanos, no funcionaba. Y yo me sentía frustrado porque yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Yo no encuentro la ruta del problema, no conozco qué es lo que me está afectando.
Entonces, pues yo de verdad ya no quería batallar con eso. Le dije, ¿sabes qué? Pues voy a dejar esto por un rato. A ver si eso me lleva a que me sane. Y pasó el tiempo, hermano, pasó como unos 4 meses, y hace poco, como unos 2 meses, volví a intentar. Y yo sentí que el dolor, hermano, sentí que se me iba a inflamar. Y yo otra vez dije, ¿sabes qué? Ya me daban ganas de irme hasta México. Dije, no, voy a tener que ir para allá, porque yo tengo unos primos que son médicos. Y hasta les hablé y dije, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a tener que ir para ver qué está pasando, porque yo necesito saber qué voy a arreglar, y no voy a saber qué voy a arreglar si no sé cuál es el problema, porque pues pudieran ser miles de cosas. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo una vez más. Voy a pedir un médico deportivo, alguien que se especializa en esos traumas, en esas cosas. Te va a decir qué es el problema. Me dijo, ok, está bien. Entonces, yo pedí un especialista. Le dije, ¿sabes qué? Necesito un deportivo médico. Y me dijo, ok, está bien. Vamos a hacerte unos radiografías para ver qué es el problema, porque es lo que van a pedir. Ok. Pasó el tiempo. Pasó como una semana, me llegó los resultados y no era nada del hueso. Dijo, ok, está bien, ahora tiene que ser muscular, porque no puede quedar de nada. Y ya llegó el momento, hace como creo que unas 3 semanas, fui y miré este médico, ¿verdad? Y ya me hizo un montón de preguntas, que se me había golpeado, y le dije, no, nada. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a hacerte un ultrasonido para ver si hay un problema. Ok. Yo tanto que lo había estudiado, hermanos, que ya sabía qué era. Dije, yo creo que es el tendón patelar. De tanto que yo buscaba, y se me quedó el doctor así como diciendo, oye, ¿cómo sabe? De tanto que yo estaba, busque la solución, hermanos. Porque así era mi desesperación de buscar esa solución. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer un ultrasonido? Y ya me dijo, ya miró por el tendón, miró arriba, no miraba nada, y ya miró casi donde pega al hueso de abajo, y miró y dice, oh, aquí está irritado. Dice, ahorita fácil lo vamos a arreglar. Dice, con unas agujas le vamos a inyectar y eso va a irritar la rodilla para que se sane solamente. ¿Okay? No, hermanos, yo sentía un dolor que decía, ay, Señor, mejor que nunca me pase esto. Y el punto es, hermanos, que la herida era así de grande. Pero si yo no hubiera hecho todo eso para arreglar esa situación, se hubiera convertido en algo grande. Igual cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual, es algo tan pequeño que se puede convertir en algo grande. Muchas veces nos da miedo saber que estamos mal. Muchos no nos gusta ir al médico porque sabemos que algo está mal y no queremos saber qué es lo que está mal. Nos da miedo la realidad, nos da miedo la verdad. Algo que me decía mi mamá, dice, me gustó que no te quedaste con eso, que no te quedaste satisfecho con las respuestas que te daban, que buscaste hasta que te dijeron cuál era el problema. Igual, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que buscar, aunque nos duelamos. El Señor Jesús hablaba en el monte, ¿verdad? No lo busque, hermanos, solamente se lo voy a leer. Algo que Él practicaba. Él predicaba y practicaba. Decía en Mateo capítulo 5, versículo 44, no lo busque, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. En Lucas capítulo 23, versículo 34, ¿qué hizo el Señor cuando estaba en la cruz? Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no nomás lo predicó, sino lo practicó. Igual, para nosotros ser exitosos, tenemos que también predicar, pero más importante, practicarlo. Así vamos a poder conquistar las debilidades de nuestra carne. Pero si no lo hacemos, nunca vamos a encontrar esa solución. Puede ser algo pequeño ahorita, que se puede hacer más grande. Procuremos arreglarlo cuando está pequeño. No dejemos que se haga algo grande. Vamos a orar, hermanos.